Como ven, voy a entrar a la palabra. ¿Están listos para la palabra? Qué bueno. Buenos días a usted. Se ve muy bien. Amo cuando el Señor es como si pusiera una mesa delante de nosotros para que nosotros podamos comer. Es como en su palabra, crecemos en su palabra. Así que vamos a orar y entrar en la palabra. Padre, gracias por cuanto de la forma que tú nos amas. Gracias. Ayúdanos a amarte en una forma que es ejemplar. Oro que mientras enseño y sea con claridad, con la unción del Espíritu Santo, que todos podamos crecer y ser seguidores más fuertes de Jesús. Y eso oro en su mismo nombre. Amén. Las últimas semanas hemos dado una serie de enseñanzas llamada Poderes del Evangelio, lidiando con el tema de señales, maravillas y milagros y trayendo énfasis a los dones del Espíritu. Y hoy mi tema es entendiendo los dones inspiradores del Espíritu. Quiero que juntamente aprendamos lo que Dios tiene que decir. Toma la perspectiva de que el amor de Dios es tan grande que no importa quiénes seamos, en dónde estemos y aún nuestra propia perspectiva acerca de Dios, Él nos ama. Y Dios establece señales, maravillas y milagros no para asombrarnos, pero para traernos a sí mismo. Y esa es la perspectiva que quiero que tengamos. En una sociedad escéptica, la cristiandad tiene que incluir milagros para autentificar este milagro. El milagro más grande es la salvación. Cuando una alma está oscura y Dios ilumina esa alma con su luz y esa vida es transformada, es el milagro más grande. Hay otros milagros, pero no son tan grandes como el de la salvación. Y quiero que pasemos nuestro tiempo en 1 Corintios 12, versículo 7 al 10. Versículo 7 dice así. Pablo está hablando de los dones del Espíritu Santo, así que vamos a ver. Dice así: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Cuando vemos estos dones, hay nueve dones en ellos. Y son referidos como los dones carismáticos o los dones del Espíritu Santo. Dios nos da dones de motivación, dones que están moldeados en tu personalidad. Y aquí estamos hablando de los dones del Espíritu. Cuando veamos estos nueve dones, están en tres categorías distintivas. Y estas distinciones pueden darnos una luz a la clase de dones que hay. Los dones reveladores, los dones de poder y los dones inspiradores. En la primera semana hablamos de los dones reveladores, que consisten de la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. No voy a elaborar en eso como pasamos una sesión entera en esos dones. Pueden escuchar este mensaje en YouTube, pongan Christchurch USA o mi nombre y recibirá ese mensaje. También vemos una segunda categoría de dones. Ahora, los dones reveladores revelan información. Información se le es dada a alguien internamente. Tú nunca sabes lo que se le ha revelado a ellos. No sea que ellos digan algo, escriban algo o compartan algo, pero es sobrenatural. La segunda categoría es dones de poder.
Y esto consiste en el don de fe, dones de sanidad y la obra de milagros. Pero los dones de poder demuestran el poder de Dios. Como oramos hoy para la sanidad, vemos el impacto de sanidad en la vida de alguien. Y ellos nos dan testimonio de lo que Dios hizo. Encontramos también, que vamos a pasar el tiempo en esto, los dones inspiradores. Y estos también son 3 dones. Son los dones de profecía, dones de diferentes lenguas y los dones de interpretación de lenguas o lenguajes. Estos 9 dones son sobrenatural, no son dones naturales que recibes de leer un libro o ir a la escuela o de pasar tiempo con alguien o lo recibe porque tiene conocimiento de la calle o estos dones no operan así. Estos dones se nos dan individualmente vía del Espíritu Santo y tú no puedes elegir qué don tú quieres. Tú solamente puedes descubrir lo que Dios te ha dado, así como tu personalidad. No puedes elegir tu personalidad. Tú descubres cuál es tu personalidad y aprendes a usarla para cumplir con tu meta o tu propósito en esta tierra. Ahora, hablando de los dones inspiradores, quiero formular la respuesta en esta pregunta. ¿Cómo funcionan estos dones? Quiero proveerte con 3 respuestas bien simples. Respuesta número 1. Los dones inspirativos apuntan al futuro. Apunta. Los dones inspiradores apuntan al futuro. Estos son los dones de profecía, diferentes lenguas y los dones de interpretación de lenguas. Ahora, ten en mente que diferentes lenguas quiere decir diferentes lenguajes que Dios te da a ti, que son sobrenatural. Cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, el inicio primario o la manifestación de esto es que comienzas a hablar en otras lenguas. Este lenguaje es tu lenguaje privado. Cuando Dios usa los dones inspiradores de diferentes lenguas o diferentes lenguajes, Dios trae a tu atención y te deja saber, y esto se sabe con tu sensibilidad. Lo más sensitivo que tú eres al Espíritu, lo menos que tienes que ser llamado la atención. Lo más insato que eres o insensible, Dios se tiene que dar con Dios por 4 para decirte te voy a usar. Así que depende de ti. Y la sensibilidad crece mientras uno ora y mientras uno ayuna. Dios usa a las personas en diferentes lenguas o en la asamblea pública, Él hace que alguien hable en su lengua desconocida y alguien que tiene el don de interpretación de lengua lo interpreta. Tal vez tú dirás, eso es raro. No, realmente no está en la Biblia. Así que si es desconocido para ti, ponlo en un estante. Hay muchas cosas que yo tuve que poner en un estante porque yo no la entendía, así que lo puse en el estante mientras maduré mi relación con Dios y mi conocimiento de la Biblia, lo saqué del estante y comencé a entenderlo. Así que he aprendido a no solo decir algo acerca de algo que no tengo ningún conocimiento. Es como la física. Si tú no entiendes la física, pon ciertas cosas en el estante. Cuando yo estudié física en la universidad, una de las preguntas era, ¿cuál toma menos energía? ¿El alar una escoba o empujar una escoba? Entonces tienes que ir a una ecuación matemática basada en la fricción. Ahora, eso es física. Ahora, si tú no puedes resolverlo, ponlo en el estante. Dice, voy a usar la aspiradora hoy. Ve, coge esa ruta mejor. Pero ¿qué sucede con los dones inspiradores? Y lo
Por lo que quiero que tú entiendas esto, así como esta mañana hubo una demostración o manifestación de varios de los dones del Espíritu, pero si tú no puedes verlo, a veces están entretejidos y si no puedes distinguirlo, no sabes lo que está pasando y dices, no entiendo. Ahora vamos a traer claridad. Dones inspiradores apuntan al futuro. Quiero que vayas a Hechos capítulo 11 y fue durante el tiempo que la iglesia era perseguida en Jerusalén y muchos de los creyentes fueron a Antioquía. Y cuando fueron a Antioquía, comenzaron a compartir su fe con los demás. Antioquía estaba como a algunas 40 millas de distancia. Ellos fueron a otra ciudad donde nadie podía perseguirlo porque fe estaban poniendo a personas en la cárcel. Y al transcurso de esto salió una iglesia, la iglesia de Antioquía. Versículo 27 dice así, durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos llamado Ágabo se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Eso se cumplió durante el reinado de Claudio, así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Vemos aquí que el don de profecía fue expresado. Ágabo, no nombre por favor a sus niños, así al menos que no quiera enseñarle artes marciales, pero Ágabo dice, profetiza, él tiene el don de profecía y esto apunta al futuro. Esto predice o pronostica. Esto habla acerca del futuro. Así que Ágaba está en la asamblea de los creyentes, profetiza que viene una gran hambre. Ahora, el propósito de Dios usando ese profeta Ágabo, él usa el don de profecía, es para preparar a la iglesia, dejarles saber. Dios dice, déjame dejarte saber lo que va a acontecer en el futuro. Quiero que te prepares para que sepas cómo ahorrar, cómo asegurar las cosas, cómo racionar la comida que tienes y los recursos que tienes para que así no solamente tengan más que suficiente para ti y los tuyos, pero para aquellos que no tienen. Así que la iglesia estaba preparada. Quiero que sepas que ese don de profecía es bien importante. Eso apunta al futuro. Tal vez tú que estás mirándome ahora, estás en línea, estamos en un lugar ahora en Rockaway, Nueva Jersey. Nosotros no sabíamos que Dios nos iba a dar este complejo tan maravilloso. Tenían una conferencia en Montclair. En este tiempo nada más teníamos el campus en Montclair y tuvimos un grupo de ministros en una conferencia y uno de esos ministros dio una palabra profética y no sabía nada acerca de nuestra necesidad como iglesia, lo que estaban planeando hacer. Teníamos en el domingo, en este tiempo, de 5 a 6 servicios. Así que la palabra profética esta mujer hizo que mi esposo y yo nos paraba, ¿no? Como nosotros estábamos lidiando, somos los líderes de la iglesia, nos dice la mujer proféticamente, que Dios dice, yo te he enviado al oeste y voy a enviar a esta tierra grande que va a ser para el entrenamiento de naciones y personas de diferentes países vendrán aquí para entrenarse. Ahora, estábamos buscando por propiedad por 8 años y nada surgió en el sur. Habíamos plantado una iglesia allá en el sur de New Jersey. Plantamos una iglesia en Yonkers, Nueva York. No podemos ir al norte. No podemos ir al este. Plantamos varias iglesias en Newark. Y era solamente, la opción era el oeste. Y el único lugar que se abrió fue el oeste. Y esta propiedad es 25 minutos oeste de Montclair. Quiero que veas que la profecía apunta, déjame darte otra historia bíblica. Pablo estaba emprisionado. Van a llevar el caso de Pablo a César. El viaje donde estaba Pablo tenía que ir a Roma.
un viaje bien largo. Tenían que ir para llegar en varios barcos. Pablo va en esta ruta para Roma. Ellos paran en el cierto lugar y Hechos 21 dice lo siguiente, versículo 8. Al día siguiente, Pablo dice, continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara que de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregaron a los gentiles. Aquí vemos que este hombre tenía 4 hijas que tenían el don de profecía. El que tiene el don de profecía puede profetizar y alguien puede interpretar lo que dice la profecía. Aquí no dice si tenían los 3 dones, pero lo que dice la escritura es que ellas profetizaban. Como vemos aquí, Agabas viene de nuevo, como leímos en el versículo anterior, o el capítulo anterior. Él está usando gestos y saca el cinturón de Pablo y dice, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de ese cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Él está indicando lo que va a acontecer en el futuro. Ahora, la profecía no te fuerza a hacer nada. Tú tienes tu elección que tú puedes hacer. La profecía es prediciendo o pronosticar lo que va a acontecer. Y aquí vemos que Pablo, cuando ves y lees el texto, Pablo está diciendo, no vayas, no vayas, no vayas. Pablo va, lo que Ágabo profetizó, surgió. Pablo no estaba siendo desobediente. Él tuvo que ir a Cesarea. Quiero decirte que la profecía apunta al futuro. ¿Pueden ver eso? Ahora les voy a ofrecer una segunda respuesta a la pregunta. ¿Cuáles son los dones inspiradores y qué hacen? Segundamente, los dones inspiradores edifican a las personas. Ahora hay personas que abusan estos dones y cómo estos dones obran. Y no es que el don es el problema, no es Dios. Es las personas que tienen el problema. Las personas son el problema. Y muchas personas tratan de manipular a las personas como si fuese una palabra profética. No es una palabra profética, es una palabra patética. Eso no tiene nada que ver con Dios. Son personas manipuladoras. Es como alguien que venga a ti y dice, no sé si ha escuchado esto, viene un hombre a una jovencita y le dice, el Señor me dice que tú eres mi esposa. Y ella lo mira como si él tiene 3 cabezas. Un hombre profetizó a un hombre, el Señor me dijo que tú me tienes que comprar mi almuerzo. Y el hombre le contesta, ¿te dijo el Señor que yo no tengo dinero? Es ridículo. Pero déjame mostrarte que el propósito de los dones inspiradores es edificar a las personas y no derrotarlos. Primero de Corintios 14, del 1 al 5, nos muestra esto. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar.
Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí mismo, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún que me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Pablo nos habla de eso, desempaca esto, dice, cuando tú provees una profecía y nos muestra dos formas de cómo la profecía toma lugar. Una es del don de profecía, el conocimiento de la congregación. La otra es diferentes lenguas. Alguien habla en su lenguaje de oración, pero es en forma profética, y otra persona interpreta lo que se ha dicho. Y cuando ambos diferentes lenguas con la interpretación de lenguas es equivalente a la profecía. Así que Pablo dice, me gustaría que todos profeticen y que todos hablen lo que dice Dios. Él quiere que seamos tan sensitivos del Espíritu Santo que cuando el Espíritu Santo quiere decir algo, que Dios te pueda usar. No tienes que hablar en forma de Reina Valera. Así dice el Señor. No necesita esa cobertura. Pero mientras tú oras si alguien te dice a ti, podrías orar por mí, y tú oras algo específico, y esa cosa específica que tú oraste fue lo que Dios te habló, pero no tienes que arraparla con la palabra, así dice el Señor, porque suena un poco raro, tal vez en el lugar donde estás, o la persona tal vez no están familiarizadas con eso. No tienes que hablar como Isaías, el de la Biblia. Solamente tienes que presentar lo que Dios te está diciendo en forma que las personas pueden entender, porque recuérdate que los dones inspiradores es edificar a las personas y no derrotarlas. Me recuerdo una de las experiencias más memorables que yo tenía, que yo tengo acerca de los dones del Espíritu. Estaba predicando en Alemania. Esa noche, después del tiempo de enseñanza, yo invité a las personas que estaban llevando una destrucción bien grande en su matrimonio. Y yo no podía decir, tiene un matrimonio bien mal. Solo lo dije con finés, con una finura. Yo invité a las personas al altar porque quería orar con ellos. Y dije eso a través de un traductor porque yo no hablo alemán. Cuando yo dije eso, las personas vinieron al altar. Había una mujer que vino, estaba parada sola. Y yo me enteré de la historia, eso después de este tiempo de administración. Me dice que el esposo es un baterista. Él estaba tocando durante el tiempo de adoración, pero su corazón estaba con tanto turmón, tanto dolor, que él nada más quería hacer su trabajo e irse para la casa. Y cuando las personas escucharon que estaban haciendo un llamado a las parejas que tienen problemas, alguien fue donde él rápido en su casa que vivía cercano al lugar de conferencia y él vino y se paró al lado de su esposa. Ahora, yo no hablo alemán, de nuevo digo, recalco, no sabía que este hombre se había ido a su hogar y regresó. Todo lo que yo sabía cuando ella se paró delante de mí fue lo siguiente. Todo lo que yo sentía en mi corazón fue que ella había sido sexualmente abusada cuando era una niña. Le dije al pastor, que es bilingüe, que viniera y se parara al lado mío. Quité el micrófono de mí, yo le dije a ella, has sido abusada sexualmente cuando niña y te está comiendo eso dentro. Ella comenzó a llorar. El esposo no tenía idea que su esposa había sido abusada sexualmente. Le dije, ¿tú piensas
en- internarte a un lugar mental, pero Dios quiere sanarte. La mujer había firmado un papeleo para ser institucionalizada en este lugar mental. El esposo, ellos están listos para casarse, divorciarse, porque él no sabía que estaba causando este problema en la pareja. Él no sabía que su esposa había sido abusada cuando era una niña. Ella nunca le había dicho nada, pero la palabra profética los edificó, trajo sanación. Y te estoy mostrando esto porque Dios te ama de tal forma que quiere traer sanación y salvación y transformación en tu vida. Y si requiere que Dios use a alguien que tenga la valentía, que dice, yo voy a estar escuchando al Espíritu Santo y voy a seguir la guía del el Espíritu Santo y voy a traer en mi vida en una sensitividad que voy a obrar para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer a través de mí. Quiero decirte que vale la pena. Y tú tienes que ver que Dios no hace excepción de personas. No te descualifique. No digas que tú eres muy joven o muy mayor. No digas esto o lo otro. Remueve cada excusa. Dios está interesado en usarte a ti en la forma que Él te ha dado a ti don. Cada uno de nosotros que caminamos con Jesús nos hemos dado por lo menos 9 dones del Espíritu y ellos obran basado en tu personalidad, en tu historial. Todas estas cosas obran diferentemente y son únicas. Así como tú me puedes escuchar a mí a veces, dice, estoy escuchando una conversación, ese es el don de conocimiento. Hay muchas formas en que ese don obra. A veces Dios permite que yo escuche conversaciones sobrenaturalmente y es algo bien extraño. Me recuerdo que estaba yo en Atlantic City y Dios me permitió escuchar una conversación que están teniendo una pareja matrimonial y era raro para mí porque era en forma, como en palabras de calle, un lenguaje callejero. A mí me castigaban si yo hablaba de esta forma cuando yo era niño. Si yo trato de hablar así, mi esposa dice, no lo hables, no sale bien y no suena bien. Así que por favor no lo hagas. He aprendido que ni siquiera puedo hablar con términos callejeros. Yo crecí en la escuela, como quien dice. Mi mamá era una educadora. Ese es mi estudiar. Así crecí yo. Y aquí estoy yo escuchando una conversación que está dicha en forma callejera y yo tengo que decir en la forma que la estoy escuchando porque Dios me ayudó a escuchar esta conversación con el propósito de edificar y quiero decirte que esto ocurre. Ahora, ¿cómo las personas se inspiran con estos dones inspiradores? La inspiración surge, de nuevo, con tu sensibilidad. ¿Qué tan sensitivo eres tú al Espíritu Santo? Lo menos atención que necesitas. Dios tiene que llamarte la atención no en tan grande forma, porque tú estás conectado con el Espíritu. A veces una canción es como si Dios respiró con una canción. Dios es un Dios de milagros. Y aquí estamos y sentimos esta canción. Es como si se abriera una puerta en lo espiritual. En Segunda de Reyes, habían 3 reyes que lo que dice, había una profecía. Ellos estaban peleando con otros reyes y no sabían lo que iba a acontecer. Ellos dijeron, vamos a ir a Elías. Cuando vinieron a ver al profeta Elías, Elías estaba tan molesto porque 2 de esos reyes eran malvados. Dice, yo no voy a decir nada si no fuera por este rey Jehoshaphat. Tú no puedes profetizar cuando estás airado. Elías dijo, tráeme a un ministro, a un salmista, tráeme a un músico. Comienza a tocar su instrumento. De repente, el Espíritu de Dios cae a Elías. Vemos que también eventos pueden causar eso. Vemos que María cuando fue a la casa de Elizabeth, dice, el momento, dice la Biblia, cuando María entró al hogar,
el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth brincó. Así que los eventos, personas, a veces experiencias surgen. Una revelación, algo se te he abierto. Eso trae la inspiración. Te digo estas cosas para que tú sepas cómo viene la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, te he dado dos respuestas. ¿Cómo entiendo yo los dones inspiradores? Primeramente, los dones apuntan al Espíritu y dos, estos dones edifican a las personas. Y número tres, los dones inspiradores revelan el corazón de Dios. ¿Qué está Dios pensando? ¿Qué está Dios sintiendo? En 1 Corintios 14 vemos cómo Dios nos contesta en versículo 22. Capítulo capítulo 14, versículo 22, dice así. Así que como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entienden esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a otros hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entienden esas cosas entra en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Eso es un misterio. Cuando pasa esto sobrenaturalmente, es como si Dios te diera una tarjeta de revelación. No hay forma que esta persona lo sepa si no sea que Dios le revele. Aquí vemos al irreligioso ser confrontado con la revelación de Dios a través de alguien que se le ha profetizado algo, que se le revela algo y lo profetiza. Los dones inspiradores llegan a los pies de Cristo porque Dios me habla a mí acerca de ello y ellos están asombrados de tal forma que dicen, ¿cómo sabes tú eso de mí? Y tú dices, yo sé esto de ti porque Dios me habló a mí, Dios es real. Y cuando tú les expresa eso y ellos tienen un encuentro con Dios a través del don del Espíritu, ellos abren su corazón y dicen, Dios realmente te quiere en mi vida. Quiero que sepas que el poder del Evangelio, los dones del Espíritu Santo desplazado para las personas, eso revela el misterio del creyente o el no creyente. Esto explica lo que está pasando dentro, los pensamientos que estamos batallando, que son pensamientos destructivos o pensamientos que son de disolución. Vamos a explotar nuestra vida y Dios le habla a alguien y ellos te hablan a ti y no hay forma que esta gente sepan esta situación, no sea que Dios le hable a ellos. De repente se ilumina tu mente y tú te das cuenta que Dios te quiere liberar. Esto sana a las personas, trae sanidad. Y amo cuando Dios se muestra de esa forma. Y es por eso que te estoy enseñando de esto. Muchos de ustedes están viendo señales en tus vidas y no te está dando el espacio para alimentar del Espíritu Santo y ser parte de lo que Dios está haciendo y tú lo echas a un lado porque va en contradicción de tu mente y de tu razonamiento. Quiero afirmarte que Dios es real y cuando el Espíritu Santo interrumpe nuestra forma de pensar, no lo eches a un lado. No pienses que lo estás fallando. La semana pasada yo no estaba aquí, estaba predicando para el pastor A.R. Bernard. Al final de mi enseñanza,
yo invité a las personas que vinieran al altar. Este es Bebe Winans, es un músico. Yo comencé a ministrarle a él proféticamente y dice, Dios quiere sanarte aquí en el lado izquierdo de tu vientre. Hay una enfermedad y yo oré y él está llorando. Después del servicio, me dice él, hace 2 semanas atrás yo estaba en el hospital porque tenía un dolor tan grande aquí y los doctores no podían diagnosticar lo que estaba surgiendo conmigo. Gracias por tu ministerio. Y te digo eso no para traer atención a mí mismo, sino para decirte que no puedes vivir tu vida cristiana solamente leyendo la Biblia. No puedes ignorar uno de los ministerios del Espíritu Santo. Y esto es de llevarnos a toda verdad. Él nos conforta y Él nos da información secretas y las personas pueden ser transformadas. No descuente el poder de Dios si solamente miras el aspecto mental, en la forma de pensar. Y yo te hablo, yo soy una persona que batallo con eso décadas. Dios ha tenido que lidiar conmigo en sueños y me ha castigado y me tiene que hablar en forma fuerte. Me dice, David, no permitas que tu pensar sea solamente analítico. Tienes que estar abierto también al Espíritu Santo. Y tú pensarás, oh, yo pensaba que tú eras. Pero Dios me dijo a mí un mes atrás, hay más. Y estoy diciendo esto como un hombre que mi vida entera yo la he pasado estudiando. Yo soy un hombre de la escuela. Yo soy un hombre del libro. En mi mente yo quiero entender todo, descifrar todo. Y si yo descifro todo y echo a un lado las actividades del Espíritu Santo porque tal vez no obra en la misma forma que el pensar racional obra, como una persona mundana que va con los 5 sentidos, entonces yo echo eso a un lado y cuando echo eso a un lado, estoy echando a un lado el aspecto de, de la deidad de Dios. Y no estoy caminando de la forma que Dios quiere que yo camine. Estoy caminando con pensamientos mundanos. La cristiandad no tendrá lugar en el mundo. Necesitamos milagros para traer atención a este mundo y no sea que nos movamos en el don del Espíritu y nos demos a esa área de vivir espiritualmente y estar viviendo y reduciendo la cristiandad a solamente ideas. Quiero decirte que la cristiandad es más allá que ideas, es transformativa. Él interrumpe nuestras vidas con la actividad del Espíritu Santo y damos creencia a eso y enfoque a eso, el Espíritu Santo puede decir, gracias por no ignorarme, ahora déjame guiarte. Quiero que sepas que Él puede lidiarte en negocios, en tu carrera como doctor, sea tú que seas técnico, sea que seas un emprendedor con empresas. Él puede lidiarte cómo criar tus hijos, en la forma como en tu matrimonio, en tu soltería. No ignores al Espíritu Santo porque es la tercera persona de la deidad y Él está ahí para guiarte a toda verdad. Cuando tú batallas con esto, ven a lo básico y di, Dios, ayúdame a escucharte. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ayúdame a escucharte y a escuchar de ti. ¿Podría yo orar para usted? Padre, hoy, mientras miramos los dones del Espíritu, gracias por dar estos dones a la iglesia. Ayúdanos a crecer en ellos y ser usado por ti para ministrar a muchos y crear vidas transformativas en las personas. Ayúdanos a edificar personas en el nombre poderoso de Jesús.
con tus ojos cerrados. Tal vez hoy nunca le has dado tu corazón a Jesús y quieres encontrar a Jesús. Él te ama de tal forma que Él quiere que seas parte de su familia. ¿Podrías tú orar esta oración conmigo si quieres darle tu corazón a Jesús o si estás desviado de los caminos del Señor? Repite estas palabras conmigo. Padre Celestial, siento tu llamado hacia mí para entrar a tu familia. ¿Podrías tú venir a mi corazón y lavar mis pecados? Cámbiame, ayúdame a servirte todos los días de mi vida, comenzando ahora mismo. Te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Si oraste esa oración conmigo, gracias. ¿Podrías dejarme saber? Quiero felicitarte a aquellos de ustedes que oraron para recibir a Jesús. Gracias.